bueno que estás aquí. Así de pie queremos entrar rápidamente a la palabra de Dios. Saludamos a todas las personas que están a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Sí, tenemos nuestro canal de YouTube. Visítanos, suscríbete a MLC Orlando Campus en YouTube. Y estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook y damos las gracias a cada persona que se conecte. Los bendecimos desde este altar. Pero quiero que hablas tu Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 19, libro de Juan, capítulo 19, y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Seguimos con la serie que le hemos llamado Bucket List, una lista de deseos. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Victoria en el sufrimiento. Victoria en el sufrimiento. Si me ayudan un poco con las luces para que podamos leer la palabra de Dios. Juan capítulo 19, versículos 28 al 29, la nueva traducción viviente dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hísopo y la acercaron a los labios de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu presencia en esta casa. Gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que tú has designado este día una bendición especial para cada uno de nosotros. Señor, te hemos adorado, te hemos ofrecido nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Te hemos ofrecido nuestro sacrificio. Ahora, Señor, abrimos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres decirnos en este día. Señor, recibimos tu palabra, recibimos lo que tú quieres decirnos en el dulce nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puedes sentarte, iglesia. Mi oración es que tú entiendas lo que Dios quiere decirte hoy. Hay algo que Dios quiere decirte hoy. Mira que está a tu lado y dile: Dios te va a hablar. Mira que está a tu lado y dile: Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Siempre que llegamos a la casa de Dios, siempre llega con la expectativa de que Dios te va a decir algo. Entiende que todos los días Dios te habla, todos los días Dios nos dice algo. El día de ayer Dios te habló y en el día de hoy Dios te va a hablar. Continuamos con esta serie de Bucket List, una lista. Un bucket list es una lista de deseos. La mayor parte de las personas tenemos una lista de cosas que queremos hacer en la vida. ¿Cuántos tienen cosas que quieren hacer, que tienen metas, cosas que queremos hacer en la vida? No sé si a ti te sucede, pero una de las cosas más difíciles para mí en los tiempos de Navidad, que aunque no lo creas, ya nos estamos acercando a la Navidad, ya estamos en la segunda mitad del año. ¿Cuántos lo sabían? Estamos en julio. Y una de las cosas que más difícil se me hace a mí en los tiempos de Navidad es que todos tenemos esa persona que se nos hace difícil encontrar algo para regalarle. No sé si te sucede lo mismo, que tienes una persona que tú no sabes qué regalar porque lo tiene todo, que tú no hay nada que tú puedas darle para impresionarlo. Y si te sucede lo mismo que a mí, mientras yo preparaba y yo pensaba en esto, yo encontré algo que lo quiero compartir contigo, algo que estoy seguro que nadie lo tiene, o que estoy seguro que casi nadie lo tiene. Se llama un reloj que se llama el Ticker Watch. Yo traje una foto del Ticker Watch. Si estás buscando una idea de regalo, ¿cuántos están comprando regalos de Navidad ya? Muy pocos, son hispanos, siempre esperan hasta el 20 de diciembre para comprar los regalos. Si son como yo. El Ticker Watch es interesante porque, y no es muy caro, cuesta como $60. Yo traté ahora mismo están en back order, no hay ninguno disponible, pero ya para fin de año van a estar disponibles. Si está buscando un regalo, ellos no me están pagando por esta promoción, pero me pareció buena idea. Pero este reloj me parece interesante porque este reloj, cuando tú lo compras, viene con un cuestionario. Tienes que llenar un cuestionario médico y a eso se le resta tu edad y automáticamente el reloj comienza a calcular y comienza a determinar un estimado de cuál es tu expectativa de vida aquí en la tierra. Interesante, ¿verdad?
No lo quiere, no lo quiere. Todos tenemos un deadline, no sé si sabías. Todos tenemos un deadline. Y automáticamente este reloj comienza, después que tú lo programas, comienza esa cuenta regresiva, ese countdown de cuánto tiempo de vida te queda aquí en esta tierra. El propósito de este reloj, yo sé que para los hispanos esto no es muy, no nos gusta pensar en eso. Pero el propósito de este reloj es para recordarte que el tiempo es valioso. ¿Cuántos saben que el tiempo es valioso? Para recordarte que debes aprovechar el tiempo. Hay personas que necesitan este recuerdo diariamente. Aprovecha el tiempo, no vas a durar para siempre. Le has dicho que si a algún joven, recuerda que tú no vas a durar para siempre. Aprovecha el tiempo, y el propósito de este reloj es para recordarte que el tiempo es tan valioso, para recordarte que aproveches el tiempo de la mejor manera posible. Y yo vengo en este día, en esta serie, nosotros queremos recordarte que como creyentes, como personas que vivimos, debemos aprovechar el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho, por favor, este reloj, si te parece buena idea, no se lo regales a tu abuela de 94 años, por favor, por favor. Más bien para las personas más jóvenes. Pero por supuesto que nadie sabe realmente cuándo y dónde vamos a morir. Pero la verdad es que mientras nosotros vamos entrando en edad, y no quiero mirar a nadie cuando estoy diciendo esto, mientras vamos entrando más en edad, más vamos pensando en ese día de la muerte. Mientras más vamos entrando en edad, más vamos pensando cómo vamos a morir, cómo será ese último día, cómo será ese último suspiro. Yo he escuchado a gente decir, yo no tengo miedo a morir, simplemente no quiero sufrir. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo no quiero sufrir, yo no tengo problema con la muerte, pero yo no quiero terminar mis últimos días en una cama, en sufrimiento, en dolor. Por eso es que nosotros estamos en esta serie de Bucket List, que quizás te parece que es un tema un poco oscuro, en nosotros hablar de ese día que nosotros abramos nuestros ojos a la eternidad. Pero la verdad es que todos debemos prepararnos para ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Todos debemos prepararnos. No prepararse para ese momento sería una irresponsabilidad de nosotros. Alguien diga amén a eso. Y la verdad es que todos tenemos una lista de cosas que queremos hacer en la vida. Todos tenemos una lista de cosas que queremos ver, de sitios que queremos visitar, de cosas que metas que nos gustaría alcanzar antes de nosotros morir. Y la verdad es que hay una diferencia entre lo que nosotros queremos hacer y lo que debemos hacer. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Hay una diferencia entre lo que nosotros queremos hacer y lo que debemos hacer. Y en esta serie estamos viendo 7 cosas que toda persona debe hacer. 7 cosas que toda persona debe hacer antes de morir. 7 cosas que toda persona debe hacer si quiere vivir bien y si quiere morir bien. Jesús, sabiendo que solo le quedaban quizás pocas horas de vida. Jesús quizás sabiendo que estaba en sus últimos minutos de vida aquí en la tierra, a través de 7 cosas que dijo, a través de 7 expresiones que dijo mientras moría en la cruz, Jesús nos enseña a nosotros que debemos tener una lista de deseos de antes de morir. En 3 años de ministerio en la tierra, los 3 años de Jesús aquí en la tierra, del ministerio de Jesús, esos últimos 3 años Jesús los dedicó a enseñarnos a nosotros cómo vivir. Nos enseñó a cómo nosotros actuar, a cómo nosotros reaccionar, cómo vivir la vida. Y las últimas 6 horas de su vida, Jesús las pasó en la cruz enseñándonos a nosotros cómo morir. ¿Alguien entiende eso? Y hoy hemos llegado a la 5ª cosa en la lista de Jesús. Hoy llegamos a la 5ª expresión, a la 5ª palabra de Jesús en la cruz.
una expresión muy sencilla, una expresión muy quizás corta, una expresión que quizás la podemos pasar por alto porque es una expresión muy sencilla. Jesús en sus últimos suspiros, Jesús con sus últimas fuerzas, que en ese momento no había que ser un médico para entender que Jesús solamente le faltaban minutos para dar su último suspiro. Pero en sus últimos suspiros, en la cruz del Calvario, mientras Jesús está clavado en la cruz, en esos últimos minutos, en esos últimos suspiros, se escucha un gemido de Jesús. Un gemido casi sin fuerzas. Un gemido que estoy seguro que le tomó todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo. Un gemido que casi no se escuchaba su voz. Y Jesús dijo en la cruz: tengo sed. Tengo sed. La única expresión que Jesús usó refiriéndose a su propia necesidad, escucha bien. La única expresión que Jesús usó refiriéndose al dolor que estaba sintiendo, a la necesidad que estaba sintiendo en ese momento. Hasta ahora Jesús, los que han seguido la serie y si no has escuchado los otros mensajes, yo te animo a que vayas al canal de YouTube y ahí está la serie completa. Pero las primeras palabras que hemos visto, esas primeras expresiones, hasta ahora Jesús, su enfoque era en los demás. Su enfoque era ayudar al prójimo. Su enfoque era que Dios, Padre, perdona a mis enemigos porque no saben lo que hacen. Su enfoque, hasta ahora su enfoque había sido: Señor, mira este delincuente que está en la cruz a mi lado, que necesita eterna, te doy vida eterna y hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahora su enfoque no había sido él. Hasta ahora Jesús había dicho, mientras está en la cruz, su enfoque había sido su familia. Le dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y ahora está Jesús en la cruz en sus últimos minutos, lidiando con su propio dolor, lidiando con su propia deficiencia física, con su propia situación personal. Y dice: tengo sed. Con esas dos palabras, cuando miramos esas dos palabras, quizás para ti no sea gran cosa. Quizás simplemente para ti es que Jesús estaba pidiendo agua porque tenía sed. Pero lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era para que nos aseguráramos de que lo que estaba sucediendo en ese momento nosotros lo tuviéramos en nuestra última lista de deseos antes de morir. Jesús estaba mostrando una lección a la iglesia. Jesús en ese tengo sed nos estaba enviando un mensaje a sus seguidores de cosas que nosotros debemos entender, cosas que nosotros debemos saber antes de nosotros abrir nuestros ojos a la eternidad. Jesús se estaba asegurando que sus seguidores entendieran que en su lista de deseos, que en su bucket list estuviera escrito que aprendamos a sufrir bien. Que aprendamos a sufrir bien. Y quizás esto para ti no haya sentido. Pastor, ¿cómo tú dices que aprenda a sufrir bien? Sí, ¿sabes por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida. ¿Cuántos saben que el sufrimiento es parte de la vida? ¿Cuántos han sufrido en la vida? El sufrimiento es parte de nuestro diario vivir. Y Jesús en la cruz nos está enseñando cómo nosotros debemos manejar bien el sufrimiento. Cómo nosotros debemos manejar bien la soledad. Jesús nos está enseñando cómo manejar bien nuestra persecución. Pastor, ¿cómo se maneja el sufrimiento? ¿Cómo manejamos el sufrimiento de la manera que Cristo le enseña? Primeramente, admite el dolor. Alguien diga: admita el dolor. Mira lo que dice la primera palabra de este versículo, del versículo 28 del capítulo 19 de Juan. Lo primero que dice que Jesús sabía que su misión ya había terminado. Jesús admitía
que su misión ya había terminado. Admite el dolor, admite el sufrimiento, admite el miedo, admite las dudas. A veces pretendemos y queremos vivir como si todo fuera color de rosa. A veces nos escondemos de nuestro propio sufrimiento. A veces queremos tomar nuestro sufrimiento, nuestras necesidades. A veces queremos tomar nuestros temores y meterlos debajo de la cama, meterlos debajo de la alfombra, simplemente pensando que ignorando nuestro sufrimiento las cosas van a mejorar. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Lo que Jesús nos está enseñando es admite el dolor, admite el sufrimiento, admite el miedo, admite la duda. Jesús no solamente sufrió la muerte en la cruz. Jesús no solamente sufrió la muerte, el dolor en la cruz, sino que antes de Jesús estar en la cruz, antes de esas últimas 6 horas en la cruz, las 12 horas anteriormente a eso, Jesús había sufrido torturas. 12 horas, las últimas 12 horas antes de la cruz, Jesús golpeado, Jesús abofeteado, Jesús azotado, hasta que literalmente se le veían los huesos, las costillas del castigo que recibía de los azotes. Literalmente la piel de su espalda, el sufrimiento de Jesús, la piel de su espalda colgaba como si fueran trapos de ropa. Una corona de espina incrustada en su cabeza. Literalmente le arrancaron la barba de su cara por 12 horas, y luego de eso le clavan las manos y le clavan los pies en un madero en la cruz. Y ahí está Jesús en la cruz, en sufrimiento. En sufrimiento, con razón tenía sed. Con razón tenía sed. El calor, la pérdida de sangre, con razón tenía sed. Y yo quiero que tú veas el cuadro del sufrimiento de Jesús. Porque a veces somos muy ligeros para quejarnos de nuestra situación. A veces somos muy ligeros para quejarnos de nuestro sufrimiento. Pero yo quiero que tú veas el cuadro del sufrimiento de Jesús. Si algo que nosotros en sí no entendemos, cuando leemos esta historia y miramos la historia y miramos el cuadro de Jesús, si hay algo que nosotros, especialmente en este país, que nosotros no nos cabe en la mente y no entendemos, es imaginar este tipo de sed que estaba sufriendo Jesús. Y la verdad es que no fue tanto morir por la pérdida de sangre, sino morir por la combinación de la deshidratación, de la asfixia, de buscar aire, de tener esa frescura y esa agua. ¿Tú te imaginas? Sus labios secos. Agrietados. Sangrando, sus labios secos, su lengua hinchada 3 veces más de lo normal. La saliva de su boca que se sentía como si fuera un pegamento en su garganta. El dolor de cabeza, las cuerdas vocales inflamadas, la fiebre en su cuerpo. ¿Tú te imaginas? Tú puedes sobrevivir quizás 2, 3 meses sin comida, pero sin agua tú no duras ni 5 días. Los científicos dicen que el peor dolor que el cuerpo humano puede sufrir es experimentar una sed. Dicen los científicos. Porque es porque cada célula de tu cuerpo es como que te pide a gritos que le regales una gota de agua. Y ahí está Jesús en esa condición diciendo: tengo sed. Y el dolor cada vez se empeoraba, cada vez se empeora el dolor, cada vez a medida que pasa el tiempo, la sed va incrementando el dolor en el cuerpo, la fiebre, el sufrimiento. Y Jesús experimentó ese dolor. Y ahora está diciendo: tengo sed.
Sí, el que convirtió el vino en agua. ¿Por qué no hizo ahora un milagro? ¿Por qué no hizo que el polvo se convirtiera en agua, aunque sea una gota para mojar sus labios? Sí, el que alimentó a más de 5,000 personas con simplemente 2 peces y 5 panes. ¿Por qué ahora no hizo un milagro para que cayera un aguacero y trayera frescura a él, si él tenía el poder para hacerlo? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir el daño físico, el agote físico? ¿Por qué soportar el daño, el abuso, el daño emocional? ¿Por qué sentir esa impotencia espiritual? Y hasta su espíritu sufrió en la cruz. ¿Por qué soportar ser crucificado por sus enemigos? ¿Por qué soportar ser abandonado por sus amigos? ¿Por qué soportar ser abandonado por sus familiares? ¿Por qué soportar ser abandonado por su Padre Celestial? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería que tú y yo supiéramos que lo que tú y yo sentimos, que lo que tú y yo padecemos, Él también lo padeció y Él también lo sintió. ¿Tú crees que tú sufres? Lo que tú sientes, Él también lo sintió. ¿Tú crees que tú lloras? Lo que tú lloras, Él también lo lloró. Cuando tú y yo dolemos, Él también duele. Antes de que tus amigos y antes de que tu familia te abandonaran y te decepcionaran, Él sabía. Él sabía que Él sabía que tú ibas a enfrentar la decepción de un familiar. Él sabía que tú ibas a enfrentar la decepción de un amigo, que tú confiabas en él y te falló y te dio una puñalada en la espalda. Él sabía que tú ibas a sufrir, por lo tanto Él también lo sufrió para sentir lo que tú sientes. Y físicamente ahí está Jesús sufriendo. Y quizás tú también estás sufriendo. Quizás tú estás sufriendo por una enfermedad. Quizás estás sufriendo por una discapacidad. Quizás estás emocionalmente hecho un desastre. Quizás tú estás aquí y estás emocionalmente destruido. Quizás tú estás aquí y estás mentalmente y emocionalmente te sientes abandonado. Quizás estás ahí sentado escuchando este mensaje, o quizás estás conectando a través de las redes y estás viviendo una etapa de decepción. Estás dolido, estás desanimado, estás desilusionado y nada puede hacerte sentir bien. Pero la verdad es que nadie puede relacionarse con cómo tú te sientes. Solamente Jesús. ¿Sabías eso? Solamente Jesús. Y que muchos decimos que nadie me entiende. Jesús te entiende. Escucha bien, tú que has dicho nadie me entiende, Jesús te dice hoy, yo te entiendo. Porque yo he estado ahí. Porque yo he sufrido. Porque yo sufrí para padecer y sentir lo que tú sientes. Porque yo sufrí el dolor. El estado donde está Jesús, en ese estado de sufrimiento, él sintió todos los dolores que tú puedes sentir. Todas las decepciones que tú vives, todas tus frustraciones, Jesús las sintió. Si sufriste el abandono de un padre que te abandonó, Jesús sintió el dolor del abandono de un padre también. Por eso yo te digo en este día, aprende a aceptar el dolor. Aprende a aceptar el dolor, aprende a aceptar el sufrimiento, aprende a aceptar tu situación, aprende. Yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé qué es lo que te hace sufrir a ti, pero en este día Jesús en la cruz te dice, aprende a soportar el dolor.
Cuando estás herido, aprende a soportar. Pastor, ¿por qué? Porque Jesús sabe, porque Dios sabe. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Él conoce tu sufrimiento, porque Él conoce tu dolor. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Aprende a aceptar el dolor. Aprende también a acepta el plan de Dios. A veces hay cosas que no hacen sentido. Hay cosas que a veces nosotros nos enfrentamos y hay cosas que nosotros, por ejemplo, el Dios que hizo el mar, el Dios que hizo los lagos, el Dios que hizo los ríos, que creó el agua, que creó el mundo, y ahora está diciendo, tengo sed. El que dijo, yo soy el agua de vida, yo soy la fuente de vida, ahora está diciendo, tengo sed. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Jesús permitió sufrir esto? ¿Por qué Jesús permitió sufrir sed? ¿Sabes qué? Jesús no simplemente dijo una simple expresión de tengo sed. Había algo más detrás de esa expresión. Había algo más, había algo que Jesús estaba tratando de decir. Había algo entre líneas que estaba sucediendo en ese momento. No era simplemente que Jesús estaba pidiendo agua. Había algo que estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús dijo, tengo sed. No puede ser que simplemente Jesús se estaba quejando. No puede ser que simplemente Jesús estaba clamando para que alguien lo ayudara. Había algo que Jesús quería hacer. ¿Y sabe lo que es? Es que Jesús sabía que todo lo que estaba pasando, todo el sufrimiento, todas las burlas, todo el dolor, toda la enfermedad, Jesús sabía que todo lo que estaba sucediendo, Él entendía y estaba claro que en medio de su sufrimiento estaba en el mismo medio del plan de Dios. Él sabía que estaba en el plan de Dios. Él sabía que todo estaba en su lugar. Todo lo que estaba sucediendo tenía que suceder. Todo lo que estaba padeciendo tenía que padecerlo. Todos los que tenían que estar ahí estaban ahí. Jesús sabía que todo lo que estaba sucediendo era parte del plan de Dios. Por eso en este libro de Juan, mientras Mateo y Lucas están enfocados en escribir del sorteo de las vestiduras de Jesús, Juan, en este libro del Evangelio de Juan, Juan toma su tiempo para hablar y escribir de cómo se estaba cumpliendo la profecía en ese momento. Juan dijo, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo mucho más. Mucho más allá. La crucifixión no fue un accidente. El sufrimiento de Jesús no fue un error, no fue un accidente, no fue un ups de Dios. Todo era plan de Dios. El sufrimiento, el dolor, la sed, la sangre, las lágrimas, todo era plan de Dios. Jesús no dijo sed porque tenía necesidad de tomar agua. Sí, físicamente tenía sed. Pero Jesús no dijo tengo sed porque tenía necesidad de tomar agua. Jesús dijo tengo sed, ¿sabes por qué? Porque Él sabía que era parte del plan de Dios. En medio de su dolor, todavía su enfoque es, esto es parte del plan. En medio de su dolor, Él no permitió que el sufrimiento lo desenfocara. Él no permitió que el dolor quitara la vista del plan de Dios. Él no permitió que el dolor lo sacara de lo que era la voluntad y el propósito de ese momento. Por eso le hemos llamado este mensaje la victoria en el sufrimiento. Porque el sufrimiento es parte del plan de Dios. ¿Entiende esto, iglesia? ¿Sabe lo que Jesús estaba pensando? Mientras Él está en la cruz, en su dolor, Él está pensando en el plan de Dios. Él está pensando que cientos de años atrás hubo una profecía
Mientras Él está en la cruz, en sus últimos suspiros, Él está pensando que cientos de años atrás, David había escrito una profecía. Y aunque el salmista David quizás no sabía lo que estaba escribiendo, el salmista David simplemente comenzó a escribir una canción para el grupo de adoración del servicio de esa noche. Pero Jesús se acordó que Dios estaba usando a David, que Dios estaba usando el bolígrafo de David mientras escribía este salmo. En el Salmo 69, versículo 21, mientras David escribe esta canción, Dios lo está usando en profecía y dice: en cambio de comida me dan veneno. Y el bolígrafo de David mientras escribía. Y Jesús conocía esa profecía. Jesús conocía su misión. Jesús estaba muy claro con su asignación. Y Jesús sabía que todavía no era la hora de irse, porque faltaba algo. Mientras Jesús está en sus últimos suspiros, Jesús sabía que todavía no se le había dado vinagre para beber. Mientras Él está en su sufrimiento, mientras Él está con su sed, Él sabía todavía falta una profecía que tiene que cumplirse. Y por lo tanto Jesús, conociendo la palabra de Dios y conociendo la profecía, les dejó saber: todavía falta algo. Y dijo: tengo sed. Todavía falta algo. Jesús tenía sed, pero tenía sed para que se cumpliera el plan de Dios. Jesús tenía sed, pero tenía sed para que se cumpliera el propósito de Dios para el mundo. Iglesia, y tu sed debe ser para que la voluntad de Dios se haga real en tu vida, para que el propósito de Dios se haga real en tu vida. Jesús tenía sed para que se cumpliera el plan de Dios, de que se hiciera la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo estoy aquí en sufrimiento, yo no soporto este dolor, pero hay algo que falta, hay una profecía, hay algo que dijo mi Padre para que la voluntad de Dios se cumple. Dijo: tengo sed. Y en el versículo 29 de Juan 19 dice: había allí una vasija de vino agrio. Y es como que Jesús estaba en la cruz y Él dijo: falta algo. Y mientras Él está mirando, Él vio la vasija de vino agrio y se acordó de la profecía de David y dijo: eso es lo que falta para que la voluntad del Padre se cumpla. Ese es el propósito de mi sufrimiento. Mi dolor no es en vano, mi sufrimiento no es en vano. Mi sufrimiento es para que la voluntad del Padre se cumpla aquí en la tierra. Y dice: había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios de Jesús. Cuando tú tienes sed, ¿qué es lo que tú quieres? Agua. Cuando tú tienes sed, tú lo que quieres es que te traigan agua, que te traigan algo para refrescarte. Pero cuando a Jesús le dio sed, Jesús lo que quería es que el plan de Dios se cumpliera. Jesús no estaba enfocado en su alivio. Jesús estaba enfocado en el plan de Dios hasta en sus últimos suspiros. Iglesia, que en tu lista de deseos, que en tu bucket list, antes de tú abrir tus ojos a la eternidad, procura que tu deseo sea cumplir el plan de Dios en tu vida. No tu plan, no tus metas, que tu deseo. Hay cosas que queremos hacer, hay cosas que debemos hacer. Y de las cosas que debemos hacer es vivir una vida entendiendo que el plan de Dios se cumpla, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. No importa nuestra sed, no importa nuestro dolor, sino que el plan de Dios es más grande que nuestro sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Jesús vio esa vasija de vino agrio, Jesús no vio vino,
Jesús no lo confundió con agua. Cuando Jesús vio esa vasija de vino agrio, ¿sabe lo que vio Jesús? Jesús vio una oportunidad para que se cumpliera la palabra de Dios. Dijo, aquí es. Aquí es. Mi sufrimiento va a ser un puente a la voluntad de Dios. Porque ese era el plan de Dios. Escucha bien, iglesia. Dios tiene un plan con esta casa. Y por ende Dios tiene un plan con la familia de esta casa. Y Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Nada de lo que te ocurre por casualidad, ¿sabías? Ninguno de tus sufrimientos, ninguna de tus enfermedades, ninguno de tus mal ratos, ninguno de tus dolores de cabeza, nada ocurre por casualidad. En Dios, para los seguidores de Cristo, ¿cuántos son seguidores de Jesucristo? Nada sucede por accidente. Todo es intencional, todo es intencional. Pastor, pero tú no conoces el dolor, tú no conoces el sufrimiento, tú no conoces la persecución, tú no conoces, pastor, lo que han dicho de mí. Nada ocurre por accidente, todo es parte del plan de Dios. Y Dios declara una victoria en medio de tu sufrimiento. Y Dios declara victoria en medio de tus temores. Y Dios declara victoria en medio de tus dudas. La pregunta es si Jesús sufrió todo lo que sufrió. Si Jesús sufrió todo lo que sufrió físicamente, emocionalmente, espiritualmente, a causa del plan de Dios, a causa del propósito de Dios en la tierra. La pregunta es, ¿estamos tú y yo, estaremos dispuestos a sufrir lo que sea? Ya sea daño físico, ya sea daño emocional, ya sea una debilidad espiritual. ¿Estaremos tú y yo dispuestos a sufrir a causa del plan de Dios para nuestra vida? Y Jesús nos está dando una lección. Nos está diciendo antes de tú llegar a tu muerte, procura que tu sufrimiento es parte del plan de Dios. Procura no frustrarte por los dolores. Procura no frustrarte por la pobreza. Pero procura no frustrarte por la persecución. Procura no frustrarte por las deficiencias que tú puedas tener. Jesús en la cruz nos está diciendo que en tu lista de deseos, que en tu bucket list, tú procures la victoria en medio de tu sufrimiento. Tú procures la victoria en medio de tu enfermedad, en medio de tu angustia. Jesús en la cruz diciendo, tengo sed. Casi sin fuerzas, Él está hablando a la iglesia. Él no lo dijo para satisfacer su necesidad. Él lo dijo para que tú y yo entendiéramos que Él está en medio de nuestra noche más oscura, que Él está en medio de nuestro momento más difícil, que Él está en medio de nuestro momento de desesperación. Él está en medio de tu momento más oscuro. Dios está ahí. Dale un aplauso a Dios por eso. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros nos preguntemos qué realmente es importante para nosotros. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros nos preguntemos qué es más importante para mí. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu comodidad personal o tu compromiso total con el plan de Dios en tu vida? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es más importante para mí? Alcanzar mis metas en mi carrera, alcanzar los estudios que quiero alcanzar, alcanzar el número de dólares que quiero tener en el banco. ¿Qué es más importante para ti? ¿Alcanzar tus metas o alcanzar el plan de Dios en tu vida? Y es la pregunta que cada creyente debe de hacerse. Porque esto va a marcar tu lista de bucket list, tu lista de deseos antes de morir. Esto va a marcar cuál va a ser tu eternidad.
Esto va a marcar cuál va a ser tu destino. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Si tus planes son tu prioridad o el plan de Dios es su prioridad. Si el plan de Jesús hubiera sido su plan, Jesús hubiera hecho que cayera un aguacero. Porque Él tenía el poder para hacerlo. Pero su plan, Él entendía que el plan del Padre era mejor que su plan. Y tiene que llegar un punto en nuestra vida, iglesia, escucha bien, tiene que llegar un punto creyente del año 2023, del siglo XXI. Tiene que llegar un momento en nuestro servicio a Dios que nosotros digamos que el propósito de Dios y el plan de Dios para mi vida es mejor que los planes que yo tengo para mí mismo. Si vas a vivir bien y vas a morir bien, no solo debes admitir tu dolor, no solo debes admitir tus miedos y tus dudas, sino que debes aceptar el plan de Dios. Lo que estás pasando es parte del plan de Dios. No entiendo, pero Dios está en medio de esto. Tu necesidad, no entiendo, pero Dios está en medio de esto. Tengo sed, Dios está en medio de esto. Hay algo hay una palabra que Dios dijo sobre tu vida. Hay una palabra que Dios dijo sobre esta casa. Tu deber es aceptar el plan de Dios. Y número 3, reconocer el propósito de Dios. Vamos a cerrar con esto. Me parece, mientras yo miro esta historia, me parece irónico que Jesús espere los últimos momentos de su vida para quejarse de su sufrimiento. Cuando le pusieron la corona en la cabeza a Jesús, cuando le espetaron las espinas en su cráneo, Jesús no dijo, me duele la cabeza. Cuando literalmente le arrancaron la barba de su cara, Jesús dijo, me duele la cara. Cuando lo azotaron, que arrancaron su piel, su carne destrozada, Él no dijo, me duele la espalda. Pero ahora está diciendo, tengo sed. ¿Por qué esperó hasta ahora? ¿Por qué esperar hasta este preciso momento? ¿Por qué esperar hasta sus últimos suspiros? ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que era el propósito de Dios. Y tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros entendamos que si tu cuenta de banco está vacía, es propósito de Dios. Que si llegaste a una situación que tú no entiendes, Dios está haciendo algo. Pastor, hay que ser realista. Claro que hay que ser realista. Pero lo que te estoy diciendo es que tenemos que aprender a aceptar. Si tú eres seguidor de Jesucristo, si tú sabes que el Espíritu Santo está guiando tus pasos, que tú entiendas que cada paso que tú das, que cada situación que ocurre en tu vida, que el Espíritu Santo que está guiando tus pasos, te está guiando al propósito de Dios. Quiero mostrarte algo muy interesante para que entiendas que Dios nunca desperdicia nada. Tu enfermedad, Dios no la desperdicia. Tu dolor, Dios no la desperdicia. Dios no desperdicia nada. ¿Cuántos reciben eso? Yo no sé por lo que tú estás pasando en este día, pero yo vengo a decirle a alguien, Dios no desperdicia nada. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos desperdiciar nada. Por eso te dije, este reloj es para que te acuerdes que el tiempo está corriendo. Nunca debes desperdiciar, escucha bien, nunca debes desperdiciar un momento de dolor. Nunca desperdicie un momento de sufrimiento. Nunca desperdicie un momento de persecución. Nunca desperdicie un momento de angustia. Escucha bien, iglesia. Porque cada momento de dolor, cada momento de sufrimiento, cada momento de angustia en la vida, es como cuando Jesús vio esa vasija de vino agrio. Él vio una oportunidad.
Y cada momento de dolor y de angustia es para que tú veas un momento de oportunidad para Dios redimir el sufrimiento. Una oportunidad para Dios redimir la angustia. Una oportunidad para Dios traer la sanidad a tu cuerpo. Una oportunidad para Dios hacer un milagro. Jesús, mientras vio la vasija de vino agrio, aprovechó ese momento, aprovechó esa vasija de vino agrio para que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Y sabes qué? Yo vengo a decirle a alguien que Dios puede tomar tu dolor físico. Dios puede tomar tu angustia emocional. Dios puede tomar tu depresión. Dios puede tomar tus ataques de ansiedad, tu estado emocional, tu estado espiritual. Dios lo puede tomar y usarlo para su gloria. ¿Sabías eso? Deja de lamentarte. Porque el sufrimiento, el dolor que tú estás viviendo, Dios lo quiere usar para exaltar su nombre. Dios va a usar tu sufrimiento, escucha bien. Dios va a usar tu sufrimiento para que otros vengan a Él. Dios va a usar tu enfermedad para que otros vengan a Él. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Si tomas tu dolor y tu sufrimiento y tu angustia y las entregas y las entregáramos a Dios y las pusiéramos a los pies de Cristo, nuestras preocupaciones, nuestra enfermedad, las cosas que no entendemos, nuestros temores, nuestros miedos, y le pedimos a Dios: Señor, dame fuerza, Dios. Señor, tú conoces mi dolor, tú conoces mi sufrimiento, pero dame fuerza para que tu nombre sea glorificado. Y Dios va a comenzar a trabajar con tu sufrimiento. Y vas a ver cómo Dios trae la victoria en medio de tu sufrimiento. ¿Qué tal si estamos de pie?